¿La puedes grabar? Sí, licenciada, yo tengo la opción de hacerla en mi computadora, pero yo la puedo subir nada más por Drive. Ah, sí, me la mandas por Drive y entonces yo ya la puedo compartir en mi Bueno, computadora. solo me da un segundo para grabar. Ah, va, tú me avisas cuándo y así iniciamos, ¿sí? Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Aldo, buenas noches. También si lo puedes hacer, Aldo, te lo agradecería. Sí, con mucho gusto, licenciado. Ustedes me dicen, muchachos. Listo, Julián. Muy bien. Eh, bueno, para empezar, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Me alegra, me alegra que podamos dar continuidad a nuestro curso y pues que sigamos aprendiendo en relación al derecho procesal penal. Muchachos, vamos a continuar nuestra clase, pero con exactitud no recuerdo dónde nos quedamos en nuestra última clase. ¿Lo recuerdan ustedes? Nos quedamos en la acción pública que requiere autorización estatal. Perfecto. Gracias, Cristian. ¿De nada? Bueno, en ese caso, el subtema que teníamos era la clasificación de la acción penal. Y en esa clasificación de la acción penal estaba la acción pública y la acción privada. En el caso de la acción pública, pues definimos la acción privada, eh, la acción pública, excepciones para la acción pública, y ahí fue donde clasificamos la acción pública, que fue la acción pública dependiente de instancia particular, y por último, la acción pública requiriente de autorización estatal. Y pusimos como ejemplo, único ejemplo en este caso, el derecho de antejuicio, ¿verdad? Que es ahí donde realmente se requiere autorización del Estado para la persecución penal o para esa acción penal. Entonces, retomando el tema inicial era la acción penal y la acción civil. Antes de eso, antes de entrar a la acción civil, previo a eso veamos la continuación del subtema que teníamos, de la clasificación de la acción penal, acción pública y acción privada. Entonces desarrollemos entonces la acción privada. Bueno, en cuanto a la acción privada, este tipo de acción prevalece siempre y cuando se establezca la voluntad del agraviado. Y esto corresponde porque es el agraviado el que pone en movimiento al órgano jurisdiccional en estos casos, para que se pueda perseguir penalmente a una persona por el hecho ilícito que se le haya imputado. ¿De acuerdo? En este tipo de delitos no interviene el Ministerio Público. Como ya se lo dije, aquí prevalece la voluntad del agraviado, que es en este caso el accionante. Ahora, si bien es cierto, en este tipo de delitos no interviene el Ministerio Público, también hay una pequeña excepción, y es la que establece el artículo 539 de nuestro Código Procesal Penal, derivado a que si el agraviado o querellante demuestra carecer de medios económicos para hacer esa persecución, entonces
sí puede entrar, en este caso, a interceder en la investigación el Ministerio Público. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 539? Está ya casi de último, muchachos. Por favor, Silvia. Gracias. Yale. Artículo 539 de la querella. Quien pretenda querellarse y acredite carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio Público. Este precepto rige especialmente para casos de delito de acción privada. Admitido el patrocinio, el interesado expedirá el poder especial correspondiente mediante acta ante el Ministerio Público. Gracias, Silvia. Este poder especial al que se refiere este segundo párrafo es el de investigar. Muy bien. Entonces, para que efectivamente el Ministerio Público absorba esa responsabilidad, deberá faccionarse un acta donde así se establezca, ¿sí? Y se le dé la investigación al Ministerio Público. Bueno, como les decía, caso de excepción. Caso de excepción. Ahora, en cuanto directamente a esta acción privada, lo relativo a la acción privada lo establece el artículo 24. Vamos a ver por cuál vamos muchachos, al artículo 24 cuarter. ¿Quién me ayuda con la lectura, muchachos, por favor? Por favor, Maribel. Gracias. Artículo 24 cuarto. Si gusta lo leo yo, licenciado. Vamos a darle un segundo a Maribel, puede ser que lo esté buscando aún. Si no, continúas. Está bien. Bueno, dale, Cristian, por favor. Con gusto. Artículo 24 cuater. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. Número 1, los relativos al honor. Número 2, daños. Número 3, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Inciso A está derogado. Inciso Sí. B también derogado. Vamos al 4 y 5. Dice 4, violación y revelación de secretos. 5, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Perfecto. Gracias, Cristian. Vean, muchachos. Ya aquí está bastante claro, pero el último párrafo cabal menciona lo que establecía en cuanto a los medios económicos de la persona que está planteando esta acción privada. Pero hay un punto. Menciona lo último: si la víctima fuera menor o incapaz, se procederá como lo señalado en el párrafo tercero del artículo anterior. El artículo anterior, vamos todos por favor, el artículo anterior, entonces es el 24 ter. Y el 24 ter en su tercer párrafo establece, subrayenlo, en caso que la víctima fuere menor o incapaz, la instancia particular podrá ejercerla quien ejerza su representación legal o por su guardador. Hasta ahí, solo para no dejar cabo suelto. Y vean, en relación a esta acción privada, pues es bien claro cuándo se puede plantear
porque todos los numerales de este artículo 24 cuarter establecen situaciones o vejámenes muy particulares, ¿verdad? Agravios muy particulares, donde definitivamente no se ve agraviado el Estado como para perseguir penalmente de oficio a través del ente investigador, que es el Ministerio Público, ese tipo de delitos. Las personas que se ven, supongamos, agraviadas en su honor o dañadas en su honor, pues únicamente les va a afectar a ellas. Claro, lo pueden poner en contexto en cuanto a una acción penal, y sí, se puede perseguir penalmente a través de un proceso penal y planteado de la forma adecuada, claro, pero va a ser únicamente para promover un resarcimiento del daño muy personal, ¿verdad? Entonces aquí es bien claro los cinco numerales que establece este artículo 24 cuarter. Ahora, es importante, muchachos, que sepan que para perseguir este tipo de delitos, o sea, delitos de acción privada, existe un procedimiento específico, no necesariamente el proceso penal común, sino que hay un proceso específico dentro de nuestro mismo Código Procesal Penal. Y este proceso específico se encuentra regulado en el artículo 474. Por favor, vamos a nuestro artículo 474, ya casi que es de los últimos también. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, te lo agradezco. Ok. Artículo 474, querella. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandato especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado o cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código. Se agregará para cada querellado una copia del escrito y del poder. Gracias, Rosario. Entonces, muchachos, ya vieron, ahora estamos ante la figura la figura adecuada que corresponde para el planteamiento en una acción civil, perdón, en una acción privada, y es la querella. La querella prácticamente es la que se va a presentar cuando tengamos que plantear la denuncia de algún tipo de acción privada, como lo es lo relativo con el honor, algún tipo de daños, propiedad industrial, violación y revelación de secretos, y por último, estafa mediante cheque, ¿verdad? No hay escapatoria ahí, muchachos. Entonces, este tipo de proceso penal específico tiene un nombre. ¿Ya leyeron cuál es el nombre del título número 3? Arriba del artículo 474. Juicio por delito de acción privada. Ahí está. Juicio por delito de acción privada. Ahí estamos. Ese es el nombre. Así se le denomina a este proceso especial. Juicio por delitos de acción privada. Diego, ¿tienes alguna duda? Gracias, Lick, muy amable. Sí, el 24 cuáter mencionaba o hacía la referencia sobre el artículo 539. También tiene por nombre querella, solo que esta es de asistencia al agraviado. ¿Cuál es la diferencia entre el 474 y el 539 o cómo se utilizan? No, lo que pasa es de que el 474 establece el planteamiento de la querella y el procedimiento específico. Aquí ya estamos en el juicio de delitos de acción privada y
pues aquí hace el planteamiento de la querella y te dice exactamente cómo presentarla. Si te das cuenta, menciona formulada la acusación por sí o por motivo especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando, inclusive, es que como aquí estamos hablando de un proceso de persecución de acción privada, entonces ya te dice que en tu memorial cómo debes de establecerlo, y menciona, indicando el nombre, el domicilio o residencia del querellado, o sea, la persona denunciada, en este caso se va a llamar querellado, y cumpliendo con las formalidades requeridas. Entonces, aquí en este caso no es que esté hablando de una querella distinta, aquí está hablando de la querella para su planteamiento y proceso ya. En el artículo 539 establece la querella como la figura adecuada para plantearse en casos de acción privada. ¿Entendés? Sí, Lick, excelente, muchas gracias. Muy bien. Silvita. Gracias, licenciado. La diferencia no radicará en que en el 474, como bien usted lo dijo, indica o especifica la querella a manera de procedimiento, y en el 539 indica la querella, pero cuando el querellante no puede hacerlo por sus propios medios, sino necesita del apoyo o necesita que el Ministerio Público lo haga en vez de él por temas económicos. Sí, vean. Ese punto que menciona en la segunda observación, Silvia, es correcto en cuanto a lo que establece en el caso de que se careciera de los insumos o medios económicos, pues se le delega la función de investigar al Ministerio Público. Pero antes de eso, y yo les mencioné cuando leímos el artículo 539, que entonces aquí en el artículo 539 donde nos establece cuál es la figura de acto introductorio, porque esa es la palabra correcta, la figura del acto introductorio correcta para iniciar el proceso penal en contra de una persona. Entonces, aquí en el artículo 539 nos dan la institución adecuada para poder trabajar el proceso en contra de otra persona que tenga características de acción privada. En el artículo 434 es el procedimiento, todo lo que tenga que ver con el procedimiento para la tramitación de esa querella. No es que sea lo mismo, pero sí hay un apartado bien importante en el 539 donde nos dice, donde nos establece que si se carece de recursos económicos, entonces se puede delegar la investigación al Ministerio Público, y es lo que ya explicamos a través del acta y demás. ¿Estamos bien? Silvia y Diego y demás, muchachos. Sí, licenciado, gracias. Bien, Lick, muchas gracias. Maribel, ¿tienes alguna duda? Sí, licenciado, perdón, mi micrófono no servía hace un momento. Mi pregunta es la siguiente. La querella, entiendo yo que es el acto por el cual una persona pone en conocimiento del órgano jurisdiccional la comisión de un delito. Sí, como un acto introductorio, exactamente. Entonces, ahí la querella solicita la intervención en el proceso penal, ¿no? ¿La intervención de quién, dices tú? Vamos a ver. La intervención del Ministerio Público. No es que la solicite. En ese caso, él, bueno, sí la solicita, pero no es que para que intervenga y siempre se va a dar los casos. No, tiene que demostrar que no tiene la capacidad económica para investigar, y entonces le delega, solicita al juez, supongamos pues de que intervenga el Ministerio Público, pero él le delega esa función. Y entonces ya, como quien dice, zafa bulto esta persona y el Ministerio Público es el que inicia con la persecución penal. Ahora, algo bien importante, muchachos, en los casos de acción privada, es que, como ya lo vieron en el 24 cuarter,
Si alguno de esos numerales concurren en la acción ilícita en la que nuestro patrocinado se ve perjudicado, la persona más adecuada para poder establecer medios de prueba, pues es ella, al momento de hacer ver cómo se siente y probar de la mejor manera cómo se infringió, pero supongamos en los delitos contra el honor, cómo se infringió este tipo de cosas. El Ministerio Público pues no va a sentir lo mismo. Entonces, solo en los casos que definitivamente no se pueda y que el juez así lo considere, pues entonces va a decretar con lugar el requerimiento y pues le va a quitar la función al querellante y se la va a dar al Ministerio Público. ¿Verdad? Ana. Hola, Ana. Gracias, licenciado. Más o menos me respondió la duda con lo que dijo, pero yo tenía entendido que una denuncia ante el juzgado, ya en acción privada, digamos, es por medio de una querella y forzosamente necesita el auxilio de un abogado. Definitivo. A diferencia de una denuncia que pues uno va libremente al Ministerio Público y pues la dice, ¿verdad? Adicional, la diferencia, tenía entendido yo que es uno de una vez va con el juez a solicitarle su ayuda. Con el Ministerio Público uno tiene que entrar a la etapa de que el Ministerio Público haga su investigación, vea si es procedente, no la desestime, para la que... investigación preliminar, sí. Así es, ¿verdad, licenciado? ¿No? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, el tema de la duda no era en relación al tipo a los actos introductorios de denuncia, de la presentación espontánea, de la denuncia ante la PNC o de la querella, sino que prácticamente eso lo vamos a conocer ya la otra semana, la primera clase de la próxima semana, ya vamos a conocer los actos introductorios y vamos a también a conocer cuál es la diferencia entre los actos introductorios y cómo se plantea cada uno de ellos. Y vamos a encontrar nuevas diferencias y vamos a tocar nuevamente el tema de la querella. Aquí el punto era, en cuanto a dudas, de la querella del artículo 474 y en la 539, ¿verdad? Que no es que sean figuras distintas, pero tampoco es que hablen de lo mismo. La 539, pues ahí es donde nace la institución adecuada para el planteamiento a través de una acción privada, y en el artículo 474, pues aquí inicia el proceso ad hoc para el seguimiento de esa acción privada. Ahora, en cuanto a los actos introductorios, los vamos a ver ya la próxima semana, para que quede claro para todos, no nos confundamos. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Con gusto. Pero la sí, próxima semana no son evaluaciones, ¿no? Pero sí, Ana, tenés una muy buena noción de ello. Jackie, disculpa, ¿no te escuché? Que si la próxima semana no son evaluaciones, es que nos dijeron que iniciaban el 19. No estoy seguro. Yo tengo entendido que la próxima semana tengo clases presenciales y ya son las últimas. Creo. ¿Verdad? Inician el 26. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Yo todavía el 24, si no estoy mal, tengo el sábado 24 tengo examen de retrasada. Y ya posterior a eso, sí, pues prácticamente se inicia el 26 es la siguiente semana. La otra semana todavía tenemos clases presenciales, ¿verdad? Y presencialmente es que vamos a tener la clase, o ambas clases se van a tratar del proceso penal. Y ahí con eso concluimos, del proceso penal, de la audiencia primera de declaración. Bueno, muchachos, continuemos, ¿de acuerdo? Ya vimos entonces del juicio por delito de acción privada, que es el juicio especial a través del cual se establece el procedimiento de la acción privada. Y con eso concluimos entonces la clasificación de la acción pública. La clasificación de la acción penal. Y ahora sí, iniciamos ya el segundo tema del tema central, que es la acción penal y la acción civil.
Entonces, iniciamos con la acción civil, muchachos. Ahora, esto es bien corto. Prácticamente es un pincelazo en el cual se interviene la acción civil dentro del proceso penal. No es el fuerte del proceso penal, pero sí hay una acción civil que puede ser perseguible dentro del proceso penal. Vean, muchachos, la acción civil es el medio por el cual prácticamente se busca restituir la afectación que pudo tener o que pudo sufrir la parte agraviada dentro de un proceso penal. En el sentido de que toda transgresión de una forma penal lleva consigo la afectación directa de un bien jurídico tutelado. Dicha afectación es necesariamente restituible, lo que produce que se pueda ejercitar o que nazca el derecho para ejercitar este tipo de acción, o sea, la acción civil. En cuanto a la acción civil, pues tiene 3 características. Número uno, su accesoriedad. Número 2, número 2 que es privada, y número 3 que es revocable, prácticamente contrario a la acción penal. Ahorita, en relación a la accesoriedad, esto significa que nace y subsiste únicamente cuando preexiste una acción penal. De ello se deriva que dentro del proceso penal pueda subsistir una persecución civil. ¿De acuerdo? Pero no podrá subsistir una persecución civil sin que subsista una persecución penal. Solo en nuestro caso. Por eso prácticamente la acción civil es accesoria. Puede tener o tiene carácter de accesoriedad, ¿verdad? Porque entonces se adhiere al proceso penal. Y es ahí donde sacamos esa pequeña parte de la acción civil. ¿Quién levantó la mano? ¿Rosario? ¿Tienes alguna duda? Sí, únicamente una consulta. Por ejemplo, esto podría aplicarse al caso de Jalapa, en donde hay unas personas del hospital regional involucrados en unas fotografías que se divulgaron de una paciente que ingresó a emergencia. Podría incluso la parte el abogado de la persona afectada demandar que se aplicara una medida accesoria a las personas que tuvieron que ver, si en caso fueran, no sé, profesionales de la medicina. Podría ser como inhabilitación de ejercer o de continuar. No, es completamente diferente. Es completamente diferente. Aquí no hay ningún tipo de medida accesoria que se pueda tomar. No, la característica accesoria de la acción civil nace prácticamente de algún tipo de restitución, ahorita vamos a ver eso, de algún tipo de reparación que se tenga que dar dentro del proceso penal. Y media vez subsista el proceso penal, se puede instar para que se adhiera al proceso penal esta acción civil, con los fines que ya les platiqué, algún tipo de restitución, algún tipo de reparación. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí, por ejemplo, ¿podría ampliar como algún ejemplo? Sí, lo vamos a dar. Deme un tiempito, así entendemos todos. Ahora, su segunda característica es que es privada. En cuanto a que es privada, esta característica deriva a que la rama del derecho sobre la cual se desprende este tipo de acción civil es de un derecho privado, específicamente del derecho civil. Pero es objetiva y lógicamente viene específicamente del derecho civil porque es
directamente un derecho resarcitorio. ¿De acuerdo? Y por último, su tercera característica es que es revocable. Y como les decía, contrario a la acción penal. ¿Por qué? Porque esta es irrevocable. Esta es perseguible de oficio y no se puede revocar. En el caso de la acción civil, sí, es revocable y es una de sus tres características, ya que el agraviado, querellante o afectado puede en cualquier momento desistir de este tipo de planteamiento, ¿verdad? De esta querella, como ya lo mencionamos, puede desistir de la denuncia que planteó a través de esta institución ad hoc que se llama querella, ¿verdad? Entonces, al momento de desistir, pues él da por consentido el daño y como esto no produce algún daño que sea perseguible de oficio y que perjudique a la sociedad o al Estado, pues entonces se puede revocar. Ahora, la revocación de la acción civil, esto no afectará en nada la continuidad del proceso penal. Ahora, ¿en qué comprende la responsabilidad civil, muchachos? Ahora vamos a entender un poquito y lo que mencionaba, yo no recuerdo quién era. No. Bueno, lo que mencionaban ahorita. Y es que la responsabilidad civil comprende la restitución, comprende la reparación de daños materiales y morales y comprende la indemnización de perjuicios. Y aquí vamos con un ejemplo. Ya se escucharon ustedes y siguieron la lectura del artículo 24 cuarta. ¿Se recuerdan? Cuando hablamos de esa acción privada. Aquí se ataca aquellos delitos relativos en contra del honor, que hayan provocado daños, que tengan que ver con derechos de autor, de propiedad intelectual, de delitos informáticos, de relación o violación de secretos y de estafa mediante cheque. En todos estos casos, aquí se acciona civilmente. ¿Pero por qué? Porque si nosotros consideramos, supongamos que en cuanto a los delitos contra el honor, si supongamos que nosotros consideramos de que es demasiado desgastante y que no vale la pena realmente continuar con un proceso civil como para reparar algún daño, pues entonces simple y sencillamente lo podemos dejar por un lado y continuar únicamente a instancia o a través de la acción penal, si es que existiera. Entonces, las características de accesoriedad, de privacidad y de revocabilidad son opcionales porque no hay necesidad de que sean perseguibles penalmente y de oficio, ¿verdad? Como es en una acción penal. En este caso, el mismo agraviado, el mismo querellante puede desistir de continuar o de plantearla, porque ni siquiera su planteamiento. Puede desistir, no puede accionar, puede desistir de accionar y simplemente sencillamente quedarse con el trago amargo, ¿verdad? Entonces, así es como funciona la acción civil, sus características y de lo que comprende prácticamente esta acción civil. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, muchachos? Disculpe, usted dijo la responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación digna y, perdón, la U. La reparación es la reparación de daños morales y materiales, o materiales y morales. Buenas noches. Y la tercera es la indemnización de perjuicios. Gracias, Lick. Con gusto. Antes de Miguel, Estuardo, ¿tenías alguna duda? Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. En relación a lo que estamos hablando, usted mencionaba acerca de la acción privada, pero quería saber si la acción civil también
se maneja de la misma forma en la acción pública. Precisamente por eso, bueno, en la acción pública o en la acción privada. No, en la acción pública. No. Aquí lo único lo que se establece aquí es la accesoriedad a la a la acción pública. Supongamos aquella de que se esté persiguiendo penalmente y de oficio. Entonces, cuando haya un proceso penal, se puede adherir esta acción civil, ¿verdad? Para de una vez en este mismo caso, de una vez darle salida a esa acción civil, al ejercicio de esa acción civil. Ahora, no es que se tramite igual. Ahorita vamos a ver un poquito en cuanto a esto. Y nos va a quedar un poquito más claro cómo es que se vuelve accesoria al proceso penal. ¿De acuerdo, Eduardo? Está bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Miguel. Licenciado, buenas noches. Solo una consulta. En el libro establecen 6 características de la acción civil. ¿Solo vamos a tomar en cuenta las 3 que usted mencionó? Únicamente estas. Para efectos del examen, sí. Es importante, como yo les mencionaba, si ustedes son autodidactas y demás, estudien, eso es excelente, ¿verdad? Entonces, pero para efectos del examen, lo que yo voy a evaluar es esto, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, muchachos, como dando continuidad al tema y también con relación a lo que mencionaba Eduardo, es importante indicar que nuestro Código Procesal Penal regula directamente la acción civil, no regula directamente la acción civil, pero en su artículo 124 regula el derecho a la reparación digna, que es por medio de que se ejercita la acción civil. Por favor, vamos todos al artículo 124 y ahí vamos a ver un poquito más en relación a procedimiento. Perdón, ¿lo dijo? 124. Gracias. Código Procesal Penal. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 124? Gracias, Edgar. Artículo 124. Derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona, con todas sus circunstancias como sujeto de derecho contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal recuperación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. La acción de reparación podrá ejercitarse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada. En el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiese ejercido en esta vía, queda a salvo
el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Gracias, Edgar. Bueno, veamos puntos importantes aquí, muchachos. Principalmente, aquí como les mencionaba, la acción civil no es que nuestro Código Procesal Penal la defina y demás, no. Pero si se dan cuenta, el capítulo número 4 trata de la reparación privada. La reparación privada y sección primera, acción civil. Como les digo, no es que la defina y demás, no es que establezca un proceso a seguir en cuanto al tema civil, porque eso está en el procesal civil y mercantil, que van a conocer en el curso en cuanto a ello, ¿verdad? Cuando ya conozcan del proceso civil. Pero aquí sí hay algún punto accesorio al proceso penal, y eso nos lo da, o ese punto en específico nos lo da la reparación digna, y pretende prácticamente lo mismo: la restitución, la reparación de daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios. La restitución, pues, del daño que se está estableciendo. Daños materiales, pues ustedes entienden, ¿verdad? Creo que se puede cuantificar. Y morales, aquellos de que, pues, al momento de verse afectados, con una publicación de disculpa en un periódico de mayor circulación o algo, pues se pueda reparar. Y aquellos perjuicios también que se puedan ser indemnizados. Pero, si se dan cuenta, entonces la figura que nos habilita es la reparación digna, según el artículo 124. Puntos importantes: en el numeral primero establece la acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal, una vez dictada la sentencia condenatoria. O sea, ¿cuál es el momento de resolver la acción civil dentro del proceso penal, muchachos? En el mismo proceso penal. En la sentencia. Al momento En la sentencia, y que esta sentencia sea condenatoria. Si es absolutoria, evidentemente no, ¿verdad? Pero al momento que la sentencia tenga carácter de condenatorio, pues ahí, al momento de ser condenado, se va a establecer esa reparación digna, y va a tener el enfoque en las 3 tipos de competencia de la responsabilidad civil que ya les establecí. Silvia. Sí, gracias. Por ejemplo, en algunos casos penales relacionados a violencia sexual, violencia contra la mujer, mucho de ello el Ministerio Público pregunta sobre temas de sesiones de psicoterapia para las víctimas, cuánto cuesta la psicoterapia, cuánto tiempo, y según he entendido es para posteriormente plantear la reparación digna en dinero, ¿verdad? O sea que el acusado, si es condenado, entonces parte de la reparación del daño causado, daño psicológico causado, sea costear la terapia a la víctima. Sí, Silvia, en muchos casos puede suceder de esa forma el tipo de reparación digna. En otros casos el mismo Estado puede absorber los gastos, supongamos, en algún tipo de terapia psicológica que deba ser necesaria para recuperarse en la víctima, y pues en ese caso no habría algo que reclamar en relación a reparación digna, solo por tocar ese punto en específico, ¿verdad? Pero para ser más generales, en el proceso penal, cualquier tipo de daño que se pueda causar y que se esté persiguiendo penalmente, y que éste haya causado daños, supongamos, generales, con algún tipo de daño médico, algún tipo de daño físico que requiera de hospitalización, entonces de medicamentos y demás, eso sí entran en la reparación digna, para que posteriormente y finalizado y que sea condenado, pues entonces absorba la responsabilidad de los gastos en los que se incurrieron. Otro caso importante podría ser en el caso de que un vehículo en un accidente y demás, pues se haya dado lesiones y que por ahí no vamos por el proceso penal,
pero que el vehículo también se fue declarado en pérdida total. Entonces, de que se repare el daño en cuanto al punto económico, y eso se va a ver hasta en sentencia. Y así, varios ejemplos. El ejemplo que tú dabas, Silvia, pues es muy bueno también, pero en estos casos también, por el tema que trata, el Estado podría absorberlos también. Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Carlos? Aquí en el que está en el numeral 1, indica que la víctima o el agravado a la audiencia de reparación, o sea que será convocada, pero en los casos de que cuando los datos se encuentran en reserva, en ese caso, ¿cómo se procedería? Fíjate, Carlos, de que hasta este momento ya los casos ya no están en reserva, por lo menos no en reserva total. En reserva para el público en general sí, podría darse, pero las partes siempre van a poder tener acceso al proceso penal. Recuerdan, muchachos, de que para no dejar ambiguo ese tema de la reserva, recuerdan de que tocamos el punto específico en clase presencial, y mencionamos de que la reserva del proceso tiene un límite de poder gestionarse y de poder otorgarse. ¿Cuál era ese límite? 10 días, no. Ese es el plazo, pero para poder solicitarse y otorgarse hay un límite en el proceso penal. Y este va a ser cuando haya un auto de procesamiento, ¿lo recuerdan? Manuel. Buenas noches compañeros. Solo para poner un caso en este sentido, por el caso del libramiento de Chimaltenango, destituyeron a un abogado porque el Estado creo que pedía 21 millones de reparación y él solo aprobó 350,000. Y lo destituyeron. Sí, lo sacaron ya. La PGN. Sí, pues. Pero pues definitivamente ahí sí es otro tema, ¿verdad? Un tema administrativo centralizado en la institución en la que se trabaja, en la cual no se pusieron de acuerdo en el poder ejercer O sea, va de la mano con lo que usted decía, perdone. Va de la mano con lo que usted decía, porque las personas fueron condenadas. Ajá. Por los delitos de corrupción. Pero pretendían una mayor reparación digna, y al final el abogado que estaba a cargo del planteamiento se lo pidió menos. Así es. Sí, pues, pero sí, eso ya no se involucra tanto como al juez, aunque vean, muchachos, puede suceder algo en el tema que Manuel mencionaba, porque eso ya es un tema muy administrativo. Supongamos yo, abogado de una institución, vengo y la institución pretende recuperar 2 millones de lo que ellos consideran, pero yo como abogado hago un análisis y le planteo al juez una reparación de 250,000, como menciona Manuel. Pues no agrado a mi patrón, simple y sencillamente me destituye, me despide. Ok, de acuerdo, pero eso es un tema administrativo de asunto de empresa. Ahora, en el caso de la reparación digna ante el juez, supongamos de que esta sea muy poco lo que se requiere, o que sea excesiva, entonces el juez sí va a poder determinar en ese momento cuál es lo justo, el parámetro justo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando se pide poquito, pues el juez ni modo te da poquito, pero cuando se pide mucho, entonces busca justicia para que tampoco te pases, ¿verdad? Lo mejor es hacer un planteamiento adecuado, ¿verdad? Razonable, objetivo y, por último, y no por eso menos importante, muy importante, probado. Porque de lo contrario, ¿cómo vas a pretender que se te repare un daño por el triple o cuádruple o más aún de lo que realmente te causó, ¿verdad? Entonces, ahí el razonamiento del juez, ¿verdad? ¿Continuamos? ¿Estamos bien? Solo una
Carlos, ajá. Sí, perdón, me refería cuando se encuentran los datos en reserva de la víctima. Por algunos delitos, pues sí contemplan por el peligro que puede existir para la víctima, pues tener sus datos en reserva. Sí. Entonces, en ese caso. Bueno, fíjate, Carlos, de que te comprendo. Fíjate que en estos casos, ya lo vamos a ver, inclusive lo menciona el último párrafo. Al momento de que no se pueda en el proceso penal, por X o Y motivo, en el caso tuyo, supongamos, en el caso que planteas, por X o Y motivo, instar a la acción civil dentro del proceso penal de una forma accesoria, entonces, simple y sencillamente el juez va a dejar la vía expedita, o sea, habilitada, para que vayan a lo civil después de la condena en carácter penal, ¿verdad? En materia penal. Entonces, si no se puede en ese momento, pues en otro momento será en la vía civil, si es que se quiere. Si es preferible mantener tu anonimato o el anonimato de tu patrocinado, por supuesto, en el ejercicio de la acción penal, pues entonces mejor se mantiene. Si ya todo pasó, si ya lo condenaron, si ya está purgando pena y entonces quieres perseguirlo civilmente, el juez en sentencia lo va a dejar expedito, o sea, abierto, para que se pueda, pues para que se pueda iniciar en el momento que lo consideres oportuno. ¿Verdad? Sí, entiendo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Continuemos. Aquí hay puntos bien importantes. Número 1, lo que ya mencionamos, de que el momento para resolverse va a ser en sentencia. Pero vean esto, el numeral 4 menciona ahí la adopción de medidas cautelares. Se los voy a leer porque ahorita ya después de que ya platicamos un montón, posiblemente esto se le olvidó. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Medidas cautelares. Ese tipo de medidas cautelares, muchachos, por eso es de que se resuelve la situación en caso de la acción civil, se resuelve en sentencia. Sí, hasta el momento que sea condenado a una persona en sentencia. Sí, pero ¿en qué parte del proceso podemos instarla? Desde el inicio, cuando estemos ante el juez contralor, el juez que controla el proceso, y le decimos, señor juez, derivado de los ilícitos penales en mi contra, así, 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 pues hubieron varios daños civiles, monetarios, en los cuales también me fui lesionado, por lo que quisiera que se habilitara la acción civil en este momento y que al final pues se pudiera determinar si es apto que se me restituya mi derecho en estos casos, que es viable, ¿verdad? O no, pero para garantizar este derecho y no verme, pues, al momento que se dicte sentencia, de aquí a un año, supongamos, ¿verdad? Al momento que se dicte sentencia, en la situación de que la persona que tiene que responsabilizarse por este tipo de daños o resarcirme esos daños o reparar esos daños, pues entonces ya no tenga cómo. Este es el momento, señor juez, para que se dicten, y lo solicito, que se establezcan medidas cautelares adecuadas para garantizar, ¿qué menciona? Para garantizar el cubrir el monto de la reparación. Entonces, esas son las medidas cautelares. Formas de cómo poder garantizar ese tipo de reparación al final. ¿Qué vamos a hacer? El juez, al momento que nosotros las requiramos, el juez va a decretar como medida cautelar el embargo de cierta cuenta bancaria, la inmovilización de un bien inmueble y así. Pero con esto, ¿qué va a suceder? De que para que él no pueda moverlo, no pueda venderlo, no pueda gastarse el dinero, y que de esa forma, al momento
no es que se esté declarando responsable, no es que ya se esté condenando, no. Pero lo que pasa es de que con eso se está garantizando de que dentro del proceso penal no van a haber forma de no llegar a cumplir en caso de que sean condenados, ¿verdad? En cuanto a la reparación digna. Entonces, como les mencionaba, punto importante, el numeral número 4. Numeral número 5 menciona: la declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Vean, muchachos, definitivamente, como ya les mencioné, entonces al momento de que se dicte la sentencia condenatoria y también en esa misma sentencia se responsabilice civilmente en cuanto a la reparación digna al sindicado, en este caso al condenado, pues entonces esa sentencia va a tener carácter de ejecutoriable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar firme, porque va a adquirir firmeza. Entonces, al momento de ya no tener ningún tipo de recurso en contra de esa resolución y al estar firme, lo único que se va a tener que hacer es ejecutarse, ¿verdad? En caso de que se niegue a la ejecución, entonces, como bien lo menciona, ya por último, el último párrafo, ¿verdad? El numeral y último párrafo, pues se puede instar a la vía civil para la ejecución de eso, pues que esa sentencia de carácter condenatorio y que causó firmeza va a tener también carácter de título ejecutivo. Ya van a escuchar esas palabras más adelante en la universidad, pero es importante saberlo, de que ese título ejecutivo es como que si fuera un, ¿qué les digo? Un pagaré, que pueden ejecutarlo, ¿verdad? Solo van a la vía civil y dicen, mire, yo solo quiero cobrarlo, ¿ok? Misma forma una sentencia, ¿verdad? Entonces, una sentencia condenatoria donde se haya establecido eso. Van con el juez penal les va a decir, no, aquí ya concluimos. Por eso mismo se deja abierta la vía civil para que usted allá ejecute en caso de que no le hayan respuesto, aunque en caso de que no se haya cumplido con eso. Entonces ya se sigue un proceso penal, un proceso civil, perdón, únicamente de ejecución. ¿Por qué? Porque la sentencia de carácter condenatorio que causó firmeza y que resolvió en relación a la reparación digna tiene carácter de título ejecutivo, o sea, solo para ejecutarse. ¿Diego? Gracias, Lick. En el supuesto que usted mencionaba, por ejemplo, que la persona que tiene que resarcir, ¿verdad?, el daño ocasionado, puede solicitarlo que sea en amortizaciones, por ejemplo, pero me imagino que esto es en el proceso ya civil, como usted lo menciona. Se puede establecer en sentencia también. Okay. Ajá, al momento de que él venga y ya lo condenaron, hacerle la consulta a la persona y que sí, ¿verdad? Casi no, pero podría ser inclusive hasta que él mismo lo proponga, ¿verdad? Mire, señor juez, yo sé de que hay tal cosa y pues definitivamente yo no puedo cubrir esa cantidad, pero necesito que me dé 4 meses, yo voy a vender una propiedad que no está inhabilitada, se podría decir que tengo acceso a ella y pues con eso pues voy a resarcir el daño al cual estoy condenando porque pues yo acepto la sentencia, ¿verdad? Supongamos el caso. Ahora, supongamos el caso de que llegamos al punto de que se le condenó, que causó firmeza y que hasta el momento no haya podido cumplir. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos económicos para poder hacerlo de un solo, en el plazo que se le fijó. Entonces, solo en el caso de esa vía civil, en caso de la reparación digna, vamos a una instancia civil y en esa instancia civil ya se sigue un proceso en el cual se puede decir que usted tiene que pagar. Y de lo contrario, si no paga o no establece una forma de pago, entonces se le va a ejecutar, ¿verdad? Se le van a ejecutar sus bienes. Y entonces ya dice, mire, fíjese que yo gano tanto, he venido ahorrando esto, ya vendí un carro, pero acéptenme pagos de tanto, yo dentro de 4 meses ya he vendido mi casa y con eso pues concluyo.
Aceptan eso y listo. Ok, excelente, Lick, gracias, muy amable. Muy bien. Silvia, por favor. Sí, gracias. Por ejemplo, aquí podría aplicar entonces el delito de negación de asistencia económica. ¿O no? Ese delito es un poquito complicado, fíjate, Silvia, porque la cuestión es de que por deuda no hay cárcel. Pero cuando trata de alimentos, ahí sí se habilita esa probabilidad de cárcel. Entonces, no es que, bueno, no quiso pagar, nos vamos a la vía civil y que lo ejecuten, no. Simple y sencillamente, en el caso de la negación de asistencia económica, cuando ya se estableció esta negación de asistencia económica y ya es ejecutoriable y aún así él no cumple, entonces ahí sí por la deuda de esa negación de la asistencia económica que ya está fijada, puede existir cárcel, ¿verdad? Ya no necesariamente, bueno, vamos a agotar otro proceso a la vía civil, ya no, ¿verdad? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Vamos a terminar un par de temitas más chiquitísimos y terminamos la clase. ¿Les parece? Bueno. Concluyamos entonces ya con esto. Ya el tema de la acción penal y la acción civil, con esto la concluimos, ¿verdad? Y ahorita tema aparte, la persecución penal. Ya ustedes ya están familiarizados con esto porque pues ya lo hemos platicado en clase. Un poquito en temas de persecución penal, quién es el ente encargado de hacerlo, por atribución de quién y demás, ¿verdad? Ustedes comprenden ya ese tema. Pero ya de forma específica quiero platicarles en relación a la persecución penal. Y esto es la atribución del Estado. Esto es la atribución del Estado en ciertos casos que también corresponde a particulares investigar en hechos delictivos para determinar la responsabilidad de un sujeto, ¿verdad? Quien es indicado. Esto con el objeto de que posteriormente pueda ejercitarse la acción penal correspondiente. Denme un segundo, muchachos. Disculpen, muchachos, disculpen. Pues les mencionaba entonces, es así como se da la persecución penal. Ustedes ya entienden en cuanto a esta persecución penal que es atribución del Estado, ¿verdad? Ok, pero el punto principal aquí en cuanto a la persecución penal es la extinción de la responsabilidad penal o la extinción de la persecución penal. Y de esto yo ya les había dejado lectura en sus casas, porque los casos en los cuales se puede extinguir la persecución penal están regulados en el artículo 32 de nuestro Código Procesal Penal. Por favor, búsquenlo. Vean, en cuanto a la extinción de la persecución penal, se refiere a que ni el Estado ni los particulares podrán seguir ejerciendo la persecución penal en contra de una persona que haya cometido un hecho delictivo. Pero ahora, el artículo 32 nos establece claramente, pues, cuáles son los motivos por los cuales se puede extinguir la persecución penal. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Perdón, ¿qué artículo? Artículo 32. Gracias.
Demos un segundo para que todos lo tengan. Por favor, Edgar, ¿me das con la lectura? Ok, extinción, artículo 32, motivos. La persecución penal se extingue, 1, por muerte del imputado, 2, por amnistía, 3, por prescripción, 4, por el pago del máximo previsto para la pena de multa, si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad, en el caso de delitos sancionados solo con esta clase de pena. 5, por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada, cuando se suspenda la persecución penal. 6, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependen de ella. 7, por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte. 8, por la muerte del agraviado en los casos de delito de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Muchas gracias, Edgar. Muy bien, muchachos. Veamos uno por uno. Extinción de la persecución penal. ¿Cómo es que se extingue la persecución penal? Por muerte del imputado, dice. Recuerdan de que en algún momento en clase yo les mencioné que la persecución penal o la responsabilidad penal es personalísima. No se puede, definitivamente no se puede perseguir penalmente a otra persona quien no sea quien haya infringido esta norma penal. Entonces, si el imputado muere, con él muere la responsabilidad penal. Número 2, por amnistía. ¿Quién es el que otorga amnistía, muchachos? El presidente. El presidente de la República. Muy bien. En casos muy particulares, no vamos a entrar a conocer eso, pero el punto es de que si en dado caso una persona está siendo perseguida penalmente y el presidente de la República decide otorgarle amnistía, entonces en ese momento prescribe esa persecución penal, o se extingue, mejor dicho, esa persecución penal. Ahora, por prescripción, número 3, por prescripción, ¿en cuánto tiempo prescribe la persecución penal? ¿Alguien sabe? Muchachos. 20 años. Perdón. 20 años máximo. 20 años. Perfecto, muchachos. Efectivamente, después de 20 años de no haber instado a la persecución penal, entonces puede prescribir la misma. Y pues con la prescripción, en este caso, se extingue la persecución penal. Aquí hay un poquito de tela que cortar. Número 1, de que el hecho de que se haya hecho la imputación en contra de una persona y esta persona desaparezca y que ya no se presentó y demás, no quiere decir de que se vaya a prescribir su persecución en 20 años. No es porque se desaparezcan 20 años y el 21 ya aparece, no. ¿Por qué? Porque se instó. Al momento de instarse la persecución penal, plantearse la denuncia, seguirse en contra de una persona debidamente individualizada y esta desaparece, entonces ahí no hay prescripción, ¿verdad? Ahí simple y sencillamente cuando vuelva a aparecer, continúa en el proceso penal. ¿Qué va a pasar con ese proceso penal? Pues se va a quedar archivado hasta que la persona aparezca, ¿verdad? ¿Qué sucede en esos casos? Cuando una persona desaparece, no es sabida y demás, se decreta la rebeldía. Al momento de decretarse la rebeldía, se gira la orden de captura. Y el día que se capture, ya sea en Guatemala, en otro país, en cualquier rincón del mundo, es extraditado y entonces se le persigue penalmente. Si aparece a los 25 años, a los 25 años se continúa. No es que prescriba por ese caso. ¿Por qué? Porque se instó, porque se promovió esa persecución penal en contra de él. ¿De acuerdo? Entonces ahí no existe la prescripción. Por eso,
En caso de la prescripción, un ejemplo dice de prescripción, pregunta Rosario, es que no se haya instado. Supongamos el caso de que sucede un hecho delictivo, no logran individualizar al responsable. ¿Ok? No lo logran individualizar. No hay medios probatorios para señalar a alguien específico. Y aquel que tiene el arma homicida, de que es el responsable, desaparece con las pruebas y híjole, como que se lo tragó la tierra y aparece a los 25 años, supongamos el caso. De repente dice, vos te recordás cuando murió fulanita de tal, sí, en la esquina, no sé qué, sí, vos al día siguiente ya no apareciste y nunca más te volvimos a ver, pero nunca lo responsabilizaron de ese hecho delictivo, ni tenían pruebas ni siquiera para imputárselas, ¿verdad? Entonces, después de 20 años, de no tener una imputación directa de cuándo sucedió el hecho delictivo, entonces ahí sí prescribe, y en ese caso extingue la persecución penal. Bárbara. Gracias, perdone. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y extinción de la responsabilidad penal? Lo que pasa es que la prescripción, la prescripción es un término bien general que se utiliza para hacer saber de que los plazos han vencido y que el derecho se extinguió. El derecho, para no utilizar la palabra extinguir, ¿verdad? Que el derecho se acabó. De que ya no le asiste el derecho, por decirlo de otra forma. Regularmente utilizamos la palabra de prescribió su derecho cuando, supongamos el caso, tenemos el derecho de poder plantear algún recurso, ¿verdad? Tenemos el derecho a plantear un recurso en contra de una resolución, pero hay un plazo establecido para poder plantearlo. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Supongamos la apelación especial, hay un plazo de 10 días hábiles para plantearla. Al 11º día, tu derecho prescribió, ¿verdad? En el caso de la extinción, porque al momento de la extinción, figura el nombre de la extinción en la persecución penal, porque al momento de extinguirse es de que tuviste el derecho, ¿verdad? Y por cualquier motivo ya no se puede perseguir la acción penal o la persecución penal en contra de esta persona. Entonces, pues, simple y sencillamente no es que haya prescrito, no es que haya sucedido algo en el torno de lo que no se haya hecho, simple y sencillamente no hay en contra de quién se pueda ejercitar esa acción penal. Entonces, precisamente esa palabra de extinguir es la adecuada que se utiliza o utiliza el mismo código al momento de establecer en el artículo 32 de que son los motivos por los cuales se extingue la persecución penal, se acaba la persecución penal, ¿verdad? Ahora, la prescripción es un término bien general de que tu tiempo para el planteamiento o el tiempo para ejercitar tu derecho se acabó. ¿Estamos bien? Gracias, Alex. Perdón, es que fíjese que mi pregunta va relacionada al artículo 101 y 107 del Código Penal, que siempre he entrado en confusión, porque, por ejemplo, el 101 dice extinción de la responsabilidad penal y el 107 es prescripción de la responsabilidad. Bueno, mira, si gustas, para no agotar el tiempo de tus demás compañeros, analicemos esto en un momento en clase, ¿de acuerdo? Solo dejamos los dos artículos, el 107 y 100, ¿qué me dijiste? 101. Es que 101 y 107, como van relacionados, como estamos hablando de la prescripción, en ese sentido que sí va mi pregunta, pero si gusta se lo hago y se lo pregunto en otro momento. De acuerdo, de todas maneras yo te voy a tener una respuesta exactamente en cuanto a esos artículos, ¿oíste? Pero aquí el punto de la prescripción es de que no se ejercitó en el tiempo, la persecución penal no se ejercitó en el tiempo que la ley establece para hacerlo como un límite que son los 20 años, y entonces pues ya el derecho se agotó, ya no se puede perseguir a nadie
si no se instó en contra de la persona adecuada, supongamos, ¿verdad? Muy bien. Silvia. Licenciado, disculpe, la diferencia no radicará en que la extinción se da cuando se inició la persecución penal. Entonces están ahí los aspectos en los donde se extingue toda vez, las características de la extinción toda vez se inició la persecución penal. Y la prescripción es el tiempo en el que se culmina o el tiempo en el que se acaba, como usted mencionó, el tiempo límite, toda vez no se ha iniciado la persecución penal. Sí, vean, en cuanto a la extinción estamos claros. Yo pienso de que el concepto está bien claro. En cuanto a la prescripción, les voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo prescribe la persecución penal? Nuestro tema en específico. Supongamos el caso, Silvia lo mencionó ahorita, el Ministerio Público inicia imputando, ¿verdad? Bueno, tenía que continuar el proceso penal, pero resulta que se le traspapeló el expediente, supongamos el caso, y se pasó de mano en mano en fiscalía y de fiscalía en fiscalía. El asunto es de que de repente se fue para el archivo y que ya no se continuó la imputación en ese proceso penal. De repente, supongamos el caso, pasa el término del tiempo que ya establecimos y alguna de las partes del Ministerio Público insiste 21 años después y dice, mire, fíjese de que hay un proceso que no sé qué pasaría con él en la investigación, yo solo me quedé con esto y quisiera, señor juez, de que me dieron la certificación de proceso para continuar la imputación. Y como es su derecho, le dan la certificación de proceso, se da cuenta que aquí nos quedamos atrancados. Y viene y continúa planteando denuncia el agraviado, supongamos el caso. Entonces viene el sindicado, nuestro patrocinado, viene el sindicado y dice, mire, efectivamente yo fui perseguido, tuve un proceso penal abierto hace 21 años en cuanto a esto, pero el Ministerio Público ya no continuó imputando y la persona agraviada pues ya no le importó. Entonces, después de 20 años, la ley me faculta a requerirle de que se extinga la persecución penal formalmente en mi contra. Y listo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo entonces el derecho de estas personas después del término prescribió? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y aquí vamos a notar una diferencia bien específica entre la prescripción y extinción. ¿Qué sucedió? Aquí prescribió el plazo para ejercer la imputación, para ejercer la acción penal. Al momento de que prescribió el plazo, le requirieron al juez que extinguiera, anulara, acabara la persecución penal, la decretara formalmente. ¿Estamos claros nosotros? Sí, licenciado, claro. Muchas gracias. Bueno, continuemos, ¿de acuerdo? Número 4. Y aquí viene un punto importante también. Número 4. Número 4. Por el pago máximo previsto de la pena de multa. Cuando se trata de este tipo de delitos, definitivamente son condenados a una multa de cierta cantidad y esta cantidad se paga, pues entonces se concluye. Aquí no hay nada más que perseguir. Y por ello también se extingue la persecución penal, porque ya se cumplió, así como sucede con la pena de prisión, ¿verdad? Una vez cumplida la pena, pues ya se pagó. Número 5. Aquí viene un punto importante. Por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada. Escuchen bien, sin que la suspensión sea revocada. Cuando se suspenda la persecución penal. Vean. Esta prueba a qué se refiere.
¿Y a qué se refiere esta suspensión? Que no haya sido revocada. Hay una figura o una institución dentro del proceso penal que se llama suspensión provisional. Al momento de decretar la suspensión provisional del proceso penal, al Ministerio Público se le dice de que como no hay medios de prueba suficientes que consideren o que hasta ese momento establezcan una responsabilidad directa en contra de la persona que se está sindicando, pues entonces se decreta la suspensión provisional del proceso y se deja en libertad a la persona, se archiva el proceso y se le ordena al Ministerio Público. Deberá entonces investigar en cuanto a este punto, investigar en cuanto a este otro y este otro. Se pueden ir todos en paz. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, muchachos? El Ministerio Público pasa determinado tiempo y no plantea, no recaba ningún tipo de medio de prueba, a esa prueba se refiere, no recaba ningún tipo de medio de prueba para poder seguir echando leña al fuego en el juzgado, ¿verdad? Seguir instando esa acción penal. Entonces ya no tiene medios de prueba, por más que buscó, ya no encontró nada. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede, muchachos? Que pasa un año. Ese es el plazo en estos casos de la suspensión provisional. Pasa un año. Al momento de pasar un año, el Ministerio Público no presentó nuevos medios de prueba que establezcan responsabilidad penal. Entonces, en ese caso, muchachos, en automático el archivo es definitivo y el sindicado puede requerir la extinción de la persecución penal por motivo del vencimiento del plazo de prueba, el plazo de un año, como les mencionaba. Número 6. Por la revocación de la instancia particular, dice. Por la revocación de la instancia particular, en los casos de delitos privados que dependan de ella. Ya mencionamos entonces también, y acabamos de ver esa instancia particular, esa instancia civil, ¿verdad? Por medio de la cual se puedan pretender que se restituyan derechos, ¿verdad? Que se restituyan o que se reparen aquellos gravámenes que puedan ser restituidos o resarcidos a través de condiciones económicas, supongamos el caso. O en el caso de la reparación de daños morales, pues también ya les expliqué, algún tipo de publicación, una disculpa pública. Entonces, muchachos, al momento de que suceda este tipo de situaciones, como lo menciona la revocación, prácticamente como que se retirara. ¿Se recuerdan que es una de las características de la acción civil? Que es revocable. Entonces, que se retire esa querella, que se retire esa acción civil que se había planteado, o que se retire esa acción, ¿verdad? Que se había planteado a instancia particular, y entonces ahí en ese momento se extingue la persecución penal. ¿Y por qué se extingue, muchachos? Porque una vez renunciado a ella, no se va a poder volver a instar por el mismo delito en contra de la misma persona. ¿De acuerdo? Ahora, por muerte del agraviado. Bueno, en este caso, ¿por qué casos la muerte del agraviado? En casos de delitos de acción privada. Misma situación con el inciso en el numeral 7. ¿Por qué? Al momento de que el agraviado muere, pues con él, pues también mueren sus pretensiones civiles, ¿de acuerdo? O de algún tipo de resarcimiento civil. Aquí se puede dar el caso de que personas familiares puedan continuar con esta pretensión, con esta acción que hayan planteado o que se haya iniciado por el agraviado. Pero ya es poco probable, debe de haber un interés muy fuerte como para continuar, ¿verdad? Porque de ahí de lo contrario, supongamos el caso, ¿se recuerdan?
¿qué es lo que establecía el artículo 124 cuarter? El primer caso, supongamos en el honor. Y si ya a él ya no le afecta, pues ya para qué. Entonces, en muchos casos tiene que haber algo realmente poderoso para que la familia siga instando, ¿verdad? Hay un punto aquí que menciona, salvo casos establecidos en el Código Penal, cuando ya no exista prácticamente quien pueda continuar instando, ¿verdad? Ya no hay nadie que siga persiguiendo, entonces con eso se extingue la persecución penal. Y aquí, muchachos, con eso concluimos el tema de la persecución penal y la extinción de la persecución penal. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado, gracias. Disculpe, aquí una pregunta en el último numeral. Usted mencionó por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada y dijo civiles. ¿Podría explicar esa parte, por favor? Lo que pasa es de que aquellos temas de acción o buenas, la acción privada está íntimamente relacionada con la acción civil, ¿verdad? Son temas de que ya sea dentro del proceso civil se vaya a poder diligenciar ese tipo de acción, ese tipo de acciones privadas, porque de lo contrario, si fuera una acción pública, la acción pública está íntimamente relacionada ¿con qué? Con la persecución penal, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Ok. Bueno. Muchachos, eso es todo entonces. Cuídense mucho. Por favor, ahí me pasan la grabación. Aldo y Juliana, por favor, me pasan la grabación. Ana, ¿tienes alguna duda? Feliz noche, licenciado. Licenciado, sí. Buenas noches, licenciado. Para el Buenas noches. examen, para poder utilizar el código.